La noticia de los últimos días, sin ningún tipo de dudas, fue la resolución que tomó la ANSES para pagarle 2,5 millones de pesos mensualmente en concepto de jubilaciones a la actual vicepresidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. 2,5 millones producto de su jubilación como presidenta y la pensión de su esposo Néstor Kirchner completan un monto de 2,5 millones de pesos. Pero hay una historia detrás de todo esto. Hay una historia de ambición, hay una historia de interés personal, hay una historia de interés familiar, hay una historia fundamentalmente que yo siento, no sé qué pensarás vos, que a lo mejor simpatizás o sos alguien que sigue el movimiento nacional y popular del kirchnerismo, o por lo menos ellos así lo venden. Digo, ¿qué sentirás o qué sienten ustedes cuando ven que sus abuelos, que sus padres, después de 35 años de trabajo, 40 años de trabajo, hoy tienen que hacer la fila en cualquier banco para cobrar sus 30.000 pesos, 35.000 pesos de jubilación? ¿O qué sentirán ustedes que por allí no tienen un trabajo permanente porque los han perdido y entonces todos los días salen a buscar ese trabajo, ese mango, como digo yo, para poder poner un plato de comida en la mesa familiar? Después, ¿qué es lo que sentirán ustedes cuando les pagan una asignación universal por hijo que no llega en todo a 35.000 pesos en promedio? Digo, estas son cosas que el kirchnerismo todavía no termina de entender, que estas son algunas o una de las razones por la que los pobres en la Argentina han decidido en su gran mayoría darle el golpe final a este proyecto kirchnerista. Porque quien dice liderar el movimiento nacional y popular como Cristina Kirchner no tiene absolutamente ningún tipo de prurito, no tiene ningún tipo de situación negativa para poder cobrar las dos jubilaciones, 2,5 millones de pesos. Vos sabés que me puse a hacer una cuenta así chiquita, ¿no? Y yo pensaba en los abuelos que cobran la jubilación mínima, 30.000 pesos. ¿Cuánto tiempo le llevará a ese abuelo poder cobrar lo que Cristina cobra en un mes de jubilación? Saqué la cuenta, 83 años. 83 años le llevaría a un jubilado o a una jubilada argentina que cobra la mínima poder cobrar lo que Cristina cobra en un mes. Y también me puse a pensar cuántos años te llevaría a vos, que por ahí me estás viendo y que sos un trabajador independiente, que sos un trabajador de la economía informal, que percibís 35, 32, 35.000 pesos por mes después de trabajar de las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y te llevaría más de 70 años, poder juntar la plata que Cristina cobra solamente en un mes con las dos jubilaciones. Y estas son las cosas, estas son las asimetrías, son las desigualdades que existen en la Argentina, donde ellos, el kirchnerismo, se presentan como los nacionales y populares, los defensores de la gente humilde, pero no tienen absolutamente ningún tipo de prurito. ¿Quién los representa? ¿Quién dice representar, que es Cristina, de apretar o de lograr que la ANSES le convalide esta jubilación? Porque la historia es así. Hoy el ANSES, y vos seguramente en tu casa tenés un jubilado, una jubilada, que hace mucho tiempo le viene haciendo un juicio al ANSES para poder cobrar porque le liquidaron mal su jubilación, y entonces hace un proceso judicial para poder percibir lo que verdaderamente le corresponde. Bueno, la ANSES a esos jubilados, a esas jubiladas, permanentemente los está atacando judicialmente hasta llevarlo a última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Desde el momento que el abuelo, que la abuela inicia el juicio, pasan 20 años para que haya una resolución, y hasta eso muchos de los abuelos y de las abuelas ya perdieron su vida. Pero ese es el mecanismo. La ANSES
permanentemente de ponerle trabas y de atacar cada una de las resoluciones judiciales hasta llevarlo al abuelo, a la abuela, ante la última instancia. Ahora fíjate el contrasentido, ¿no? Cristina se presenta, dice, quiero cobrar las 2 jubilaciones, y la ANSES, que hace eso con los abuelos, automáticamente, inmediatamente le dice a Cristina, si corresponde que usted cobre, no se presenta ante el juicio porque esto estaba en una instancia judicial, deja caer los derechos y entonces se produce esta posibilidad y la factibilidad de que Cristina cobre esos 2,5 millones de pesos, mientras que el Estado, que también debería ser quien interpone una situación judicial, el Procurador General del Tesoro, Zanini, también dice, no sé, no me acuerdo, me olvidé, y entonces Cristina cobra no solamente 2,5 millones de pesos, sino que además tiene que cobrar cerca de 140 millones por todos los meses en forma retroactiva que no percibió estas 2 jubilaciones. O sea, 140 millones de pesos en el bolsillo y a partir de ahí 2,5 millones de pesos cada uno de los meses. El kirchnerismo alguna vez va a tener que entender que esto es una de las razones, o si no la razón fundamental por la que la gran mayoría de los argentinos le están diciendo que no, y con mucha más fuerza le van a decir el 14 de noviembre. Pero también yo quiero dejar esta ventana abierta como de reflexión hasta qué grado es la ambición económica y personal de esta señora, que a pesar de ser multimillonaria, que se volvió multimillonaria ella y sus hijos, Máximo, Florencia, producto sin ningún tipo de duda de la corrupción de los 12 primeros años del kirchnerismo, por eso no pueden justificar hoteles, propiedades y más propiedades y muchas más propiedades. Entonces que se enriquecieron con la plata tuya, con la plata mía, con la plata de los más de 45 millones de argentinos, no tiene absolutamente ningún tipo de vergüenza y ambición de decir esto es mío, lo quiero cobrar, y usa el Estado como juez y parte, porque ella es el Estado. Y entonces ella dice yo quiero cobrar y ella sola se contesta, sí, Cristina, vos tenés que cobrar. Y entonces esta es la Argentina desigual. Esta es la Argentina que no podemos entender y esta es la Argentina que tenemos que terminar entre todos, democráticamente, como tenemos que hacerlo con el voto. El 14 de noviembre es la primera cita para empezar a ponerle un dique de contención a tanta obscenidad de parte del kirchnerismo, pero también ir preparándonos democráticamente para que en el 2023 tengamos un nuevo gobierno. No sé a quién, pero seguramente un nuevo gobierno que no tenga tantas ambiciones como esta señora, ¿no? Volvió para limpiar sus cuestiones judiciales, las de ella y sus hijos, volvió para cobrar ese retroactivo de 140 millones de pesos y los 2,5 millones de pesos de jubilación, volvió para sus ambiciones personales, familiares, y los argentinos, bien, gracias. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre estas situaciones porque son importantes, no solo para el país, sino para cada una de las familias argentinas. Gracias. Bueno, esta es la nota del día, ¿no? Nosotros la titulamos cobra 2,5 millones de pesos mensuales, Cristina, la líder del proyecto NAC & POP. Pero bueno, como siempre, la invitación es para que nos sigas en nuestro diario digital www.devistajujuy.com.ar, por todas nuestras redes sociales, que allí vas a encontrar esta nota, las notas del día, las opiniones, las columnas de opinión y por supuesto toda la actualidad de lo que está ocurriendo en esta Argentina bendita. Gracias, nos vemos en cualquier momento.